Hola, soy Caterine Gómez Daza, psicóloga y hago parte del programa SANA, el programa de acompañamiento e intervención en duelos de Medicol IPS, un espacio en el que te acompañamos y te asesoramos frente a todas las pérdidas que vivimos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas. Hoy vamos a hablar sobre el duelo por muerte. Qué tema tan tremendo, porque si bien a diario nos encontramos con noticias o con personas o con historias de muertes, es un tema que todavía nos genera pánico y queremos hablar de otras cosas. Hoy por hoy veo que hablamos mucho de inteligencia emocional, de las heridas de la infancia, de temas que realmente son importantes, pero nos sigue dando miedo hablar de la muerte. Pero ¿por qué nos da tanto miedo hablar de la muerte? Y es que, claro, es el nunca jamás. Es de las pérdidas más impactantes que podamos tener porque es una pérdida definitiva. Ya no hay nada más para hacer físicamente. Sin embargo, hablar de la muerte, aunque nos dé un poco de miedo, también es la oportunidad para preguntarnos cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo está tu realidad. Recuerdo algunas conversaciones con mi maestra, Fanny Bernal, que es referente en duelo en la ciudad y es quien me ha llevado por todo este camino, además de la bibliografía, de las lecturas y lo otro que he venido haciendo. Pero para mí ella es pilar en medio de esta formación. Y siempre hablábamos con ella que este tema nos debe tocar a las personas que lo trabajamos. Entonces, todos los seres humanos tenemos la oportunidad o la capacidad y el deber de ser mejores cada día, ser mejores que nosotros mismos. Pero cuando nosotros empezamos a hablar de la muerte, definitivamente esto sí nos invita a preguntarnos constantemente cómo es nuestra cotidianidad, cómo son nuestras relaciones, porque yo personalmente recién empecé a trabajar este tema, me empecé a preguntar qué sentiría el día que muriera mi papá, el día que muriera mi mamá, el día que muriera mi hermana. Y recuerdo mucho, fueron difíciles hacerme esas preguntas, responderme esas preguntas, fue tremendo. Recuerdo cuando me pregunté qué pasaría cuando muriera mi hermanito y en ese momento, por ejemplo, pude darme cuenta que tenía una relación dependiente con él y que necesitaba empezar a transformar y que de pronto había roto un poco el vínculo con los demás seres de mi familia por centrarme en él. Entonces, pues esto es algo muy rápido, es algo desde mi experiencia que nos muestra cómo hablar de estos temas realmente nos permite ser mejores seres humanos. ¿Qué pasa cuando la persona muere? Y acá yo quiero hacer como un abanico grande de todo lo que empieza a suceder, sin centrarnos realmente en ningún tema, porque cuando yo les pregunto a ustedes qué pasa cuando nuestro ser querido muere, ustedes pensarán que voy a hablar de cosas, no sé, paranormales o algo así, y no se trata de eso, aunque sí hay mucha bibliografía que si les interesa la podrían empezar a revisar. ¿Qué pasa cuando morimos? Imaginemos que es como si vamos por una carretera, chin, 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 ¡pah! Se frenó. Hasta ahí. Ahí queda absolutamente todo. Entonces acá donde llama la atención cómo necesitamos hacer planes, cómo necesitamos tener una agenda, tener unos proyectos, tener unos programas. La pregunta es, ¿sabemos y somos conscientes que esto podría ejecutarse o no? ¿Que esto podría quedarse en la mitad del camino? ¿Y qué tan preparados estamos para esto? Hay algo que empieza a ser común en la humanidad y es dejar las cosas para después. Necesito llamar a mi abuelita porque no he hablado con ella. Después lo hago. Necesito tener una conversación con mi hijo que tuvimos una pelea tremenda y no nos hemos hablado. Después lo hago. Y empezamos a dejar la vida para después. Y nos centramos en lo que creemos que es más importante. Ejemplo, el trabajo. Ejemplo, ir a mercar o tener la casa organizada. Ojo, son situaciones o son aspectos de la vida que necesitan atención, pero no son prioridad. La prioridad siempre tendría que ser la conversación, la llamada de la abuela, el resolver los asuntos con mi hijo, con mi hija, resolver lo que tengo pendiente, porque eso es lo que realmente importa al final de la vida. Claro, hay que trabajar, hay que facturar, ¿qué tal pues que nosotros no trabajáramos y no tuviéramos el ingreso quincenal o mensual para pagar lo que nosotros pagamos? Pero esa no es la prioridad. Ahora, esto
estoy nombrando la relación afuera y cómo está la relación contigo. Porque si tú vas a tener cara de limón todo el tiempo, porque es que tengo que trabajar, porque es que tengo que mercar, es que tengo, y no vas a disfrutar tu vida, pues fue pucha, ¿será que realmente eso vale la pena? Porque la vida es para vivirla, la vida es para disfrutarla. Y cuando hablo de disfrutar, no me refiero al libertinaje, no me refiero a irnos para 21:50 cada 8 días y no acordarnos cómo salimos del lugar. No me refiero ni siquiera a irnos de paseo una vez a la semana porque creemos que necesito ir al mar para estar tranquila, que necesito ir al río, que necesito ir a los lugares más espectaculares. Ojo, lo que acabo de nombrar sí genera placer y lo podemos hacer de vez en cuando, pero disfrutar la vida es aprender a disfrutar nuestra cotidianidad, disfrutar la levantada, disfrutar el desayuno, tanto si me toca prepararlo como si alguien me lo sirve, disfrutar la ida al trabajo, llegar, abrir el computador, abrir la agenda y decir qué es lo que necesito trabajar hoy, porque en cualquier momento puede llegar mi propia muerte o la muerte de esas personas que tengo alrededor. Y la muerte, como es tan fuerte, al ser el nunca jamás, como que nos zamarrea y decimos, ay, juepucha, se murió una persona de mi misma edad y se murió por exceso de estrés. Ustedes dirán, de estrés no se muere nadie, pero sí, porque cuando estamos en estrés, nuestro sistema nervioso central se activa y estamos propensos a cualquier enfermedad. Y cualquier enfermedad, si no hacemos el tratamiento adecuado, si no cambiamos los hábitos, pues nos pueden llevar a la muerte. Entonces decimos, ay, se murió Julana de tal. Llevamos una vida muy parecida, mi misma edad, mis mismos hijos, mi misma vida, y se murió ella. Y entonces, fue pucha, ¿será que yo también voy a morir? Y observar y hacernos estas preguntas, observar la muerte de otros y hacernos estas preguntas, pues es lo que nos permite empezar a reconocer qué tanto estamos viviendo, qué tanto estamos disfrutando, porque es que claro, vivir trae sus altibajos, las emociones básicas hacen parte de la cotidianidad, pero si yo me levanto con una emoción, al mediodía tengo la misma emoción, por la noche tengo la misma emoción, pues significa que esta realidad o esto que estoy haciendo no es realmente lo que me está dando esa plenitud o esa tranquilidad que podríamos tener como seres humanos. ¿De quién dependen esos cambios? De nosotros mismos. Pero ojo, porque a veces nos empezamos a encontrar con algo y es, yo no me siento cómoda en este trabajo, voy a renunciar y me voy a conseguir el trabajo de mis sueños. Yo no me siento cómoda o cómodo con esta pareja porque definitivamente no tenemos nada en común, entonces me voy a separar. Y resultamos, no sé, yo no voy a tener hijos porque es que los hijos son muy difíciles, entonces mejor me voy a comprar un hámster. O yo estoy teniendo muchos problemas con mis hijos, entonces mejor los voy a regalar o le voy a pedir a Julano de tal que los cuide. Pues cualquier asunto que puede sonar exagerado cuando yo se los digo, pero es real. Es lo que empezamos a hacer, como que observo y digo, esto me está quedando grande y lo que empiezo es a delegar o a renunciar o a tomar decisiones en donde como que no me involucro, donde yo me voy quedando por fuera de la ecuación. Y siempre lo digo, no se trata de construir relaciones de maltrato. No es que si me fui a vivir con Julano de tal, eso tiene que durar toda la vida, aunque sea maluco para todo el mundo. No, si es maluco hay que buscar la forma de cambiar. Y si no cambia, pues realmente la separación siempre será una opción. Pero ojo, buscar las opciones antes de tomar las decisiones definitivas. Porque a veces me encuentro con personas que dicen, lo he hecho absolutamente todo. Y yo, ay, qué interesante, cuéntame qué has hecho. No, pues yo vi un TikTok o yo de pronto leí la carátula de un libro o me leí 3 libros y fui donde un profesional y fui a que me leyeran las cartas y todo eso hice. Y pues bueno, yo me pongo a pensar, pucha, ¿será que realmente eso es todo? Pues puede ser todo para la persona, pero cuando hablamos de seres humanos que tenemos una historia, que somos de procesos, es decir, no es que yo diga, quiero hacer unos huevos revueltos y llegue a la cocina y los huevos revueltos estén hechos. No, necesito ir a mirar si hay huevos, ir a mirar si tengo un sartén, si tengo aceite para revolver los huevos, sacarle tiempo a esto y hasta el tiempo para hacerlos y para comérmelos. No sé si me haga entender con el ejemplo, porque es que a veces como que creemos que con ver la información ya eso se empieza a aplicar a nuestra vida y necesitamos aplicarla y aplicarla requiere de un tiempo específico
específico, porque aplicarla no es tan sencillo. Yo puedo decidir hoy empezar a aplicar esto, pero empiezan mis resistencias y entonces no hago ni siquiera la mitad, no hago ni lo primero. Voy a hacer y yo digo, ¡ja! Esto tan difícil, esto tan raro, yo mejor me voy a revolver los huevitos antes de empezar a hacer cambios en mi vida cotidiana. Entonces necesitamos estar presentes en nuestra vida para nosotros decir, mira, he hecho esto, me di cuenta de esto, cambié esto, agregué esto a mi rutina, pero definitivamente no funcionó, válido. De lo contrario, sería seguir evitando nuestra vida, seguir evitando el conflicto como algo que nos hemos acostumbrado a hacer poco a poco, como que queremos que todo sea así. Entonces, eso nos lleva a cambiar de trabajo, cambiar de pareja, cambiar de familia, cambiar de ciudad, cambiar de país y de repente encontrarnos con que nos sentimos exactamente igual o peor de lo que estábamos antes. Y es que resulta que la solución no está afuera, sino que está dentro de nosotros. Y para yo empezar a cambiar, a sentirme diferente en mi vida, para evitar morirme como Julana de tal, que se murió tan joven, con toda una vida por delante, pues es empezar a ser consciente de lo que estoy viviendo. ¿Me gusta o no me gusta? Si no me gusta, eso tiene que ver conmigo, tiene que ver afuera. Yo puedo comunicar. Ojo, cuando yo comunico no significa que afuera se hagan los cambios que yo estoy esperando, porque eso sería seguir viviendo como desde esa vida ideal y no desde la real. Yo siempre digo que nos enseñaron a nosotros el vocabulario, las palabras, y por eso nos podemos comunicar. Sin embargo, a veces es como si nos hubieran dicho, cada vez que hagas una pregunta, la respuesta tiene que ser sí. Porque cuando nos responden no, eso mejor dicho es un trauma y decimos no, es que yo no voy a hacer esa pregunta porque de pronto me dicen que no. Pero es que si no también hace parte de la vida, si no también es una respuesta válida y necesaria en nuestra existencia. Entonces yo estoy en el contexto laboral. Resulta que me ponen unas normas o me regañan, me hacen un llamado de atención y yo no estoy de acuerdo con esto. Primero, necesito vivir la emoción del momento. Después de vivir la emoción del momento, darme cuenta de algo que está pasando. Esto por qué me impacta como me impacta. Y después de vivir ese impacto, o sea, darme el tiempo y el permiso, pues yo puedo tener la conversación con la persona, con mi jefe y decirle cuál fue la razón por la que pasó esto. Yo no estoy de acuerdo, a mí me gustaría que fuera tal y tal manera. Y pues me pueden decir, sí, a ti te gustaría, pero las normas acá son estas por tal y tal razón. Eso, ejemplo, generaría una frustración. Ojo, no cambió nada, porque a veces no se trata del cambio que pueda suceder afuera, pero yo me di el tiempo para vivir, para sentir, para expresar y para comunicarlo con otra persona. Y eso hace que yo pueda seguir en el mismo trabajo todos los días como con una sensación de que fuerte, que no pase lo que yo quisiera que pasara, pero tranquila. Porque puede pasar eso, porque es que la vida es eso. Ejemplo, la muerte. Muere mi ser querido, muere un niño de 5 años, muere un hijito, muere un esposo, muere una mamá, muere un papá. Son situaciones que nos afectan, que decimos, fue pucha, esto no tendría que haber pasado. ¿Sí? La muerte de un bebé recién nacido, decimos, ¿cómo? ¿Cómo va a pasar esto? Y pasa y adaptarnos a la vida sin hacer un proceso de duelo implica esto que les acabo de decir con el ejemplo del trabajo. Reconozco lo que estoy sintiendo, grito, lloro, expreso, digo, no se tuvo que haber muerto porque mi bebé, porque mi esposo, porque mi mamá. Expreso todos estos pensamientos, todas estas creencias, todo lo que mi mente me empieza a sacar y sigo. ¿Cuántas veces lo expreso? ¿Cuántas veces sean necesarias? Lloro cuántas veces sean necesarias. Y después seguir. O sea, expreso, lloro, pataleo y sigo. Y siempre con una gran pregunta y es, ¿qué puedo hacer yo con mi existencia? Aunque crea que después de la muerte de un bebecito mi vida ya no va a tener sentido, si sigo viva, si sigo vivo, es porque hay asuntos para aprender, es porque hay tareas para hacer. Y ojo, porque más cuando quedan otros hijos vivos, necesitamos sacar el tiempo para llorar, para vivir la emoción, para vivir nuestro duelo, pero necesitamos tiempo para volver a mirar a los hijitos que quedaron vivos o a la familia que quedó viva. Lo mismo pasa con nosotros, porque a veces es como si nos anuláramos
en nuestra propia historia. Es como si nos acostumbráramos a ser profesionales o a ser trabajadores o a ser expertos en algo afuera por lo que nos pagan. Es como si nos acostumbráramos a ser pareja, a ser hijos, hijas, a ser mamás, a ser papás. Y como que se nos olvida que nosotros también tenemos una vida. Y esto me doy cuenta cuando estoy acompañando en un proceso de duelo porque me dicen cosas, si él o ella ya se fue, ¿qué más hago yo? ¿Yo para qué voy a seguir viviendo? Válido en medio del proceso de adaptarnos a la pérdida, mientras que nuestro cerebro se adapta a la nueva realidad. Pero después de un trabajo terapéutico en donde se ha dado el tiempo y el permiso para expresar, para gritar, han reconocido y han expresado y me siguen diciendo es que el sentido de mi vida era tal persona. Eso llama la atención y eso llama la atención porque ¿qué pasó con nosotros? O sea, si nació la persona más amada. Si viví la vida más espectacular es porque yo estaba dando una partecita. Entonces ahí lo que necesito es empezar a recoger lentamente la energía de ahí y volverla a tener conmigo. Porque si lo que yo hago funciona, si las personas con las que me vinculo funciona y hay una linda relación y me está doliendo su ausencia porque se murió, pues significa que parte de esa persona tenía algo mío. Entonces yo necesito reconocer eso. ¿Y qué es lo de nosotros? Nuestro ser, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Necesitamos retomar eso. Necesitamos retomar nuestra esencia o nuestro ser persona. Empezando por cuestiones o por preguntas como ¿qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me hace reír? ¿Qué cosas disfrutaba? Puede ser que yo diga disfrutaba todos los domingos a las 5 de la tarde tomarme un café con mi esposo viendo el atardecer. Y eso me ha dolido tremendamente porque desde que se murió ni siquiera he tomado café. Pues cuando yo empiezo a retomar la conexión conmigo, pues no solamente me gusta tomármelo con él, es algo que me gusta el café, me gusta ver el atardecer, podría empezar a retomar esos plancitos, empezar a retomar esos hábitos, ojo, en honor a la persona que ya se murió y en honor a mí misma o a mí mismo, porque la vida sigue. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Que vamos a llorar todo el cafecito, que de pronto no vamos a ser capaces de tomárnoslo, ni siquiera de tomarnos la mitad, ni siquiera de probarlo. Mejor dicho, intenté sentarme a tomar el café viendo el atardecer y eso me desató una cantidad de pensamientos y emociones. Bueno, las experimento, las vivo, las asumo y ahí todavía estoy haciendo el proceso de duelo con la intención de empezar a reconstruir mi vida, porque se murió él, ella, pero yo sigo viva. ¿Y sigo viva para qué? ¿Qué puedo empezar a hacer en honor a esa persona que ya no está? Y es que sí, la muerte nos moviliza por completo. Pero si antes de que llegue la muerte de esas personas que amamos, de esas personas que son significativas, nos empezamos a preparar. ¿Y cómo nos podemos preparar? Pues uno, hablando de estos temas incómodos, ya lo había dicho hace un ratico. Dos, lo decía y es empezando a observar o evaluar cada día cómo estoy viviendo mi existencia. ¿Cómo estoy viviendo mi existencia? Porque si yo me hago ese tipo de preguntas, si yo empiezo a mejorar la relación conmigo, eso me va a permitir empezar a tener mejores relaciones afuera y empezar a disfrutar. Porque a veces, ojo con esto, y es que decimos, yo voy a trabajar muy duro 20 años, 50 años, y cuando termine de trabajar disfruto. Ojo, recordemos que somos finitos. No sabemos si 50 años después vamos a estar en esta existencia. No sabemos si 50 años después me voy a poder mover como para disfrutar. Bueno, no sé a qué se refiere el disfruto en 50 años. Necesitamos disfrutar el día a día. Necesitamos, ojo, aún la turbulencia, aún esos cambios cuando alegamos, cuando discutimos con alguien, cuando nos llama la atención, cuando no estamos de acuerdo con algo, eso también hace parte de nuestra vida. Y como hace parte de nuestra vida, necesitamos aprender a asumirlo, aprender a afrontarlo. ¿Tú qué piensas de la muerte? Cuando tú escuchas esa palabra, ¿qué te genera? Cuando tú te imaginas o piensas o recuerdas que se puede morir la persona que tú más amas en la vida, ¿eso qué te genera? Dolor, miedo, tristeza, pues puede ser cualquiera de esas emociones básicas. ¿Y eso a qué te invita?
Si tú sabes que todos tenemos principio y final, por ejemplo, ¿tú crees que vale la pena seguir teniendo discusiones en la mañana, cuando a veces se convierte en el único espacio en el que compartimos realmente con nuestros seres queridos? ¿Y por qué cito la mañana? Porque en la mañana muchas personas estamos corriendo para llegar a tiempo donde debemos llegar, pero también resulta que es el único tiempo que tenemos para compartir con nuestra familia realmente, porque al mediodía todos almorzamos en una hora diferente o muchas veces no vamos a la casa. Entonces, el único tiempo para compartir es la mañana y la noche. En la mañana, cuando tenemos toda la energía, estamos corriendo para llegar a tiempo, peleando para que se pongan la ropa, usted por qué se va a poner esa camisa, usted eso no le queda bien, o sea, como por peleas de la vida cotidiana que nos llevan a sentirnos muy mal, pero que realmente eso no es lo que marca que tanto estamos viviendo en nuestra vida. Que porque comió, que porque no comió, que porque estaba frío, que porque estaba caliente. Entonces ahí ya se fue la mañana. Esas discusiones de la mañana en medio del corre-corre, pues ya generaron en cada uno de los integrantes de la familia emociones, pensamientos. Después llegamos al trabajo, al colegio, a donde sea, y pues realmente no vamos a tener como el 100% de la energía o para vivir, para afrontar lo que esté pasando en el trabajo. Puede ser una situación así de pequeñita, pero como ya hay un estrés desde la casa, ay, como que decimos, ay, siempre los mismos problemas, definitivamente este trabajo no me gusta y empieza el malestar. Y ese malestar psíquico se empieza a convertir en un malestar físico, porque me empieza a doler la cabeza, porque de repente me duele el estómago, me da gastritis, empiezo a tener una pesadez acá, como que me pesan los hombros, como que, ay, como si tuviera, no sé, un muro ahí montado todo el día. Y entonces así empieza a ser nuestra cotidianidad. Llegamos en la noche, otra oportunidad para vernos con nuestra familia, quienes se suponen que son los más importantes, porque cuando se muere un amigo es fuerte, cuando se muere un compañero de trabajo impacta, pero cuando se mueren esos de la casa, eso sí que moviliza, sí que es difícil tramitar, pero cuando los tenemos, nos quedamos en la discusión de la mañana, en la discusión de lo que tendría que hacer la otra persona y no lo hace. Llega la noche, una nueva oportunidad para compartir con esas personas que más amamos y ¿qué pasa? Estamos cansados. Ay, ya, pues empezamos el día con ese voltaje, más todo el cansancio del día no nos provoca hablar. Además, de pronto necesitamos hacer tareas, necesitamos alistar, necesitamos hacer el almuerzo para mañana. Entonces nos estamos enfocando en hacer, hacer, hacer. Sí, es importante, pero ¿en qué momento estamos compartiendo? Y a veces, por ejemplo, podemos en medio de una discusión de la mañana decir cosas como nunca más quiero volver a saber de usted, usted es lo peor que me ha pasado en la vida, mejor dicho, lárguese y nunca vuelva por acá. Y pasa muchas veces que esas personas salen y realmente no vuelven porque tuvieron un accidente, porque las mataron, porque le dio un infarto y nunca vuelven. Y esas personas que dijeron estas palabras en la mañana lloran porque además del dolor que trae la muerte, además del impacto, hay una culpa adicional. Y a veces creen que por esas palabras fue que sufrió el accidente, el infarto y realmente pues no lo creo. Pero por eso necesitamos ser prudentes en el cómo nos estamos relacionando con las personas que amamos. Ojo, yo puedo sentir ira, yo puedo sentir ganas de gritarle al otro una cantidad de cosas. Ojo, recuerda sacar tu humanidad, recuerda activar tu corteza prefrontal, que tendría que ser más grande que el animalito que todos tenemos adentro, y evita decir esas palabras tan fuertes, porque recordemos cómo arrancamos hoy. Vamos en un camino y ese camino a cualquiera de nosotros se nos puede acabar. Y qué pereza. Qué tristeza, qué sufrimiento que se nos acabe justo después de que nosotros le dijimos a esa persona lárguese o muérase. Mejor dicho, lo peor que me ha pasado en la vida fue haberlo conocido a usted. Entonces, esas palabras, evitémoslas por completos, porque si ya duele como tal la muerte, ahora una muerte con esta carga tan tremenda, con esas palabras. Vivir. Entonces, claro que hay que hacer almuerzo, claro, tenemos que llegar puntuales, pero yo a veces me pregunto, ¿por qué no dormir entonces menos horitas? Dormir es importante. Hay muchos que dicen que 6, 7, 8 horas.
Claro que es importante, pero levantémonos con el tiempo suficiente para hacer las cosas despacio. Eso por citar alguna situación o algún momento de la vida cotidiana en donde hay tensión. Ahora pensemos en otro espacio. ¿Por qué discuten las personas adultas? ¿Por qué son la mayoría de las discusiones? Pregúntate tú eso. ¿Por qué discutes tú con la persona que más amas? ¿Por qué discutes tanto con esa persona que ahora que te pregunté qué sentirías con la muerte de esas personas cercanas, se te vino esa persona a la mente? ¿Por qué discutimos? Por querer tener la razón. Porque de pronto yo digo es que es amarillo y la otra persona dice es blanco. Y podemos discutir un día entero por eso. Y vamos a un ejemplo más específico, ¿cierto? Porque a veces, por ejemplo, yo le dije a mi pareja, oye, voy a hacer esto y esto. Y después mi pareja me dice, oye, ¿tú qué vas a hacer? Y entonces mi respuesta es, pero ya te dije que voy a hacer esto. Ay, no, tú no me dijiste, que sí te dije, que no me dijiste, que sí te dije y te lo dije. Y eso va subiendo cada vez la emoción del momento, la irritabilidad. Y resultamos peleando. Han pasado 5, 10, 30 minutos hablando de la misma situación. Pues, ¿qué importa? O sea, ¿por qué podemos aprender a repetir? Y cada vez que estemos enganchados en esas discusiones, tan pequeñas, pero que nos generan tanta adrenalina, tanta deseo como de sacar el puño y pegárselo a la otra persona, porque es que yo necesito ganar, yo necesito tener la razón. Para y observa que esa persona se puede morir en ese momento, se puede morir mañana. Tú que estás discutiendo por tener la razón también te puedes morir. Y entonces cuando llega este pensamiento de me puedo morir y la muerte es definitiva, pucha, pues no importa si se lo dije o no se lo dije, no importa si estoy quedando como la persona que todo se me olvida, pues hay cosas más importantes como disfrutar la relación, porque cuando llega la muerte ya físicamente jamás volveremos a tener a esa persona. ¿Y qué llega? Con la muerte se transforma la relación, porque ya no hay una relación física. Sin embargo, hay una relación simbólica, hay una relación que se queda acá y se queda acá. Hay algo que yo le digo mucho, sobre todo a las mamás, cuando me dicen, yo tenía 3 hijos y ahora tengo 2. Yo les digo, no, tú sigues teniendo 3 hijos, 2 vivos, uno muerto, 2 que puedes abrazar, 2 que puedes llamar y uno que simplemente queda acá y acá, porque los podemos recordar. Y cada vez que recordamos a nuestros seres queridos muertos, pues simbólicamente les estamos dando vida. Cada vez que cierro los ojos e imagino que estoy abrazando a esa persona muerta, esa persona que ya no está físicamente, es mi momento de compartir. Por eso utilizo tanto la palabra es, ¿qué voy a hacer en honor a esa persona? Listo, un hijo. ¿Cómo, qué clase de mamá, qué clase de papá voy a seguir siendo de ahora en adelante? Y esta pregunta es necesaria porque a veces por estar pensando y viviendo nuestro dolor, nuestro duelo, nuestro proceso de adaptación a la vida sin, se nos pasa la vida y hemos descuidado a los que están vivos, a los que nos necesitan. Y espero que todos nosotros tengamos familias, tengamos personas de nuestros afectos. Claro, me duele la muerte de una persona específica, pero ojalá haya una red con quien podamos hablar de este dolor, con quien podamos hablar de este sufrimiento, en donde cada uno pueda expresar qué extraña de esa persona que ya se murió, de esa persona que ya no está. Entonces, siguen estando ahí. A veces, cuando muere la persona, creemos que hasta ahí llegó nuestra vida y hace un ratico les decía, no, la vida sigue. Como la vida sigue y como hay un impacto psíquico y emocional, pues necesitamos parar para reconocer lo que sentimos, para expresarlo. Eso hace parte del duelo. También que es importante saber que como seguimos vivos, también nos podemos reír, también podemos empezar a hacer nuevas actividades que antes no habíamos hecho por estar en función de la otra persona. De pronto cuando se ha muerto alguien después de una enfermedad muy larga, la vida sigue. A veces hay personas que se sienten culpables porque empiezan a disfrutar la tacita de café al atardecer el domingo y dicen, pero es que yo me siento culpable porque esto era algo que hacía con él o con ella. Si no están físicamente, los podemos hacer, podemos empezar a replicar estos rituales que hacen parte de la vida y que son necesarios, como en honor a sintiéndolos acá, pensándolos desde acá. Entonces, ¿cómo podemos empezar a afrontar acá? Entonces, si no se ha muerto alguien cercano,
pero empezamos a pensar la muerte, pues necesitamos empezar a ser mejores seres humanos, disfrutando la cotidianidad, tomando las decisiones y las acciones necesarias para que todo pueda empezar a ser un poco más tranquilo, reconociendo que hay tensiones, que hay momentos en donde todos podemos estar enojados y es válido siempre y cuando nadie maltrate a nadie. Si ya se murió alguien, se murió físicamente, pero lo sigo teniendo simbólicamente, emocional, psíquicamente, esa persona sigue haciendo parte de mi vida. Me doy el tiempo para vivir el duelo, para llorar, para hacer preguntas que la mayoría de veces no tienen respuestas. Y me comprometo a seguir viviendo. Y ese seguir viviendo es de una mejor manera, mejorando la relación conmigo y mejorando la relación con las personas que están afuera. Y es así como esa muerte tan difícil por ser ese nunca jamás se puede convertir en una maestra para cada uno de nosotros. La pregunta es, ojo, ¿nos vamos a quedar en la queja? ¿Nos vamos a quedar evitando hablar de eso que es tan fuerte? ¿O vamos a empezar a plantear esas conversaciones en el almuerzo del domingo, en la conversación con nuestros amigos, para saber cada uno qué piensa de la muerte? ¿Y cómo nos estamos preparando para ella? Porque es que para nacer, entonces nacemos, vamos al jardín, vamos a la escuela, vamos al colegio, después vamos a la universidad y nos estamos preparando para la vida, pero realmente nos preparamos para la muerte. Y por favor recuerda, si tú hablas de la muerte, si tú te piensas la muerte tuya o los seres queridos, eso te permite empezar a tomar decisiones definitivas, empezar a preocuparte más por lo que tú sientes, por lo que tú haces y empezar a desprendernos del que dirán, de los comentarios de las demás personas, porque seguro que cuando he tenido la oportunidad de acompañar a personas a morir, ellos me pueden decir cualquier cosa, menos que se arrepienten porque llevan una semana sin planchar la ropa, que llevan una semana sin ir a, qué sé yo, a embetunar los zapatos. Esas tareas de la casa importantes que no son prioridad. ¿Qué es lo que extraña una persona antes de morirse? Es que llevaba tanto tiempo sin hablarme con mi hermano, es que llevaba tanto tiempo sin decirle a mi mamá todo lo agradecido que estoy. Es que nunca abracé a mi hijo, nunca abracé a mi hija. Y hoy están fuera del país y no los puedo abrazar. Entonces, si esto es lo que preocupa antes de morirnos, tú que estás vivo, que tienes esa capacidad de relacionarte con la gente que amas, ¿qué tanto abrazas? ¿Qué tanto llamas? ¿Qué tanto agradeces? ¿Qué tanto te agradeces a ti? ¿Cuáles son las manifestaciones de amor contigo misma o contigo mismo? Porque es así que podemos prepararnos para vivir la vida de la mejor manera y cuando llegue la muerte, afrontarla a pesar del dolor que esto significa.